Saludos queridos amigos en el Señor, donde quiera que se vea este material, espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Es a saber, en este momento, darnos cuenta de que hay una confusión total. Las personas no saben en qué momento esto parará. Los grandes dirigentes o gobernantes no tienen ni idea en qué momento decir que esto pasó o no pasó. ¿Por qué? Porque humanamente es imposible entender las cosas o los misterios que suceden. Solamente Dios puede verdaderamente anunciar los momentos cuando inicia y cuando termina. Pero desgraciadamente el ser humano cada día se ha alejado de Dios, que se le hace difícil entender su voz. Se le hace difícil saber cuando Él dice avancen, quédense quietos, háganse un lado, háganse a la izquierda o a la derecha. Qué importante es para nosotros, amigo querido, en estos tiempos, tener la capacidad de poder escuchar la voz de Dios. Hay muchas decisiones que se tienen que tomar. Hay muchas cosas que están pasando en este mundo. Y tú y yo tenemos que tomar decisiones importantes. Pero ¿cómo yo puedo estar seguro que mi decisión, la que yo voy a tomar, viene verdaderamente dirigida de lo alto? Simplemente es un impulso personal. Es simplemente una idea humana o un consejo de hombre. Y no es verdaderamente la voz de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, en el libro de Génesis capítulo 12, nosotros encontramos un texto bíblico que siempre me ha sorprendido. Y yo siempre he querido saber cómo Dios amó tanto a Abraham, que Abraham tuvo la capacidad de poder entender la voz de Dios. En el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham vivía bien en esa ciudad. Ahí tenía sus familias, ahí tenía todos sus bienes, ahí había hecho todo lo que él poseía. Pero escuchó la voz de Dios. ¿Qué es lo que hizo que Abraham escuchara la voz de Dios? ¿Saben, hermanos? Ahí está el secreto. Abraham tenía un corazón dócil. A pesar de vivir en una ciudad pagana, Abraham tenía un corazón dócil y él podía discernir la voz de Dios. Y dice que cuando Dios le dijo a Abraham, sal de esa ciudad y te llevaré a una ciudad que yo te mostraré, a Abraham no le costó salir de ese lugar. Abraham confiaba en Dios. A pesar de que no le conocía perfectamente, él podía discernir entre la voz de Dios y la voz de la multitud que siempre nos rodea. Abraham salió y Dios no lo defraudó. Lo llevó a esa tierra que Dios había preparado para él. Ahí está el punto. ¿Cómo nosotros en este tiempo podemos discernir si mis intenciones verdaderamente son guiadas por el Espíritu Santo? Si eso que yo estoy pensando hacer, y lo diré así de esta manera, comprar esa casa, comprar ese carro, moverme al campo, que muchos tienen hoy en día esa idea de que es tiempo de salir al campo, ¿es verdaderamente la voz de Dios? ¿O simplemente es un impulso egoísta en mi corazón? Quiero leer otro pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, aquí vemos dos personajes muy interesantes que pueden definir en realidad de qué lado estamos o de qué lado estás. Lucas, capítulo 2, aparece la historia de estos dos personajes. Lucas, capítulo 2, versículo 21, quiero que vengas conmigo. Y dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Versículo 22 de Lucas capítulo 2. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas y 2 palominos. Versículo 23. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos
y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí vemos dos personajes interesantes: el sacerdote y este hombre Simeón. Tanto el sacerdote como Simeón habían tenido al niño en sus manos. Pero ¿cuál era la diferencia? Dice que el sacerdote era un hombre engreído, un hombre que verdaderamente había estudiado la palabra de Dios, pero que su corazón no había permitido que el Espíritu Santo pudiera influir en él. O sea que sus oídos y sus ojos estaban velados, cegados a la voluntad de Dios. En cambio, este hombre lo único que anhelaba era ver al Mesías. Y dice que el Espíritu Santo lo llevó al templo, y cuando este hombre tuvo al niño en sus manos, dijo: alabo a Dios por haberme permitido ver al libertador de Israel, al libertador de Israel. ¿Qué diferencia entre estos dos personajes? Aquel sacerdote, que era el líder espiritual, no logró verdaderamente darse cuenta quién tenía en sus manos, mientras que este hombre humilde entendía quién estaba en sus manos. Pero ¿cuál era la diferencia? Dice que este hombre era justo, era un hombre justo, era un hombre sencillo, y el Espíritu Santo había podido trabajar en su corazón. Así que, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, cosas que ojo no vio y oído no ha escuchado son las que Dios tiene para nosotros. Familia querida y amigos que me ves, no basta con leer y escuchar. Tiene que haber algo más que eso, y eso es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo gobierne nuestros oídos y nuestros ojos, nosotros tendremos la capacidad de entender los tiempos, saber cuándo moverme de aquí para allá, saber cuándo quedarme quieto, saber cuándo avanzar, saber cuándo abandonar ese trabajo, saber cuándo aceptar este otro. Oh, qué importante para nuestros días es tener la dirección del Espíritu Santo. Pero solo podrá ser posible cuando tengamos un corazón dócil, un corazón transformado por el Espíritu Santo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Ni yo ni nadie puede decirte lo que tú tienes que hacer. Solamente, como Abraham, tener nuestros oídos atentos para saber cuando Dios me dice: haz algo. El libro de Juan dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Sabes distinguir la voz de Dios? ¿Sabemos distinguir cuando es la voz de Dios o cuando es la voz de un hombre? Es importante que nosotros de rodillas pidamos: Señor, limpia mi oído, limpia mi visión, para que yo pueda entender tu voz y poder moverme de acuerdo a tus mandatos. Que Dios les bendiga y que juntos podamos aprender a discernir cuando Dios habla a nuestros corazones. Bendiciones.